Bueno, hermanas, buenas tardes a las que acaban de llegar. Seguimos con la serie de libros del hermano Gino. La vez pasada estuvimos estudiando el de No conocemos al Señor según la carne. Y hoy nos corresponde el de la obra de Dios, la obra del ministerio y la obra de cada uno. Y este es un tema precioso. Yo no tenía que compartir este tema por cosas del Señor, pues los hermanos viajaron, pero yo no estaba programada para esta enseñanza, pero la providencia del Señor permitió que fuera el encargo sobre mi corazón, y de verdad me alegró mucho porque el tema es algo que me apasiona desde que conocí al Señor, y es que la casa del Señor sea edificada, que la obra del Señor avance. Es un tema precioso. Les pido que procuren mirar al Señor durante la enseñanza, que no me vean a mí, que no se distraigan conmigo, sino que puedan ver lo que hay dentro del vaso, que es el Señor, y que su palabra de verdad obre en cada una de nosotras. Entonces, dice el hermano Gino que esto que él empieza a tomar, lo toma de Habacuc 1:5 y Hechos 13:41, donde el apóstol está hablando y dice, leámoslo para iniciar con ese versículo, honrando al Señor, honrando su palabra. Hechos 13:41. Dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo, dice Dios está hablando, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces ahí están hablando Pablo y Bernabé, y bueno, lo que llama la atención el hermano ahí es que es Dios mismo el que está diciendo, yo hago una obra. Entonces el hermano Gino nos dice que es esa obra de que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó, ascendió, comisionó a la iglesia y dio un trabajo para que sus hijos hicieran con él, que es lo que va a ocupar, digamos que mayor parte de la enseñanza que el hermano nos habla, que es la obra de la iglesia junto con el Señor. Entonces empieza diciendo el hermano que la obra del ministerio del cuerpo de Cristo es la que describe el Señor en su palabra a través de Efesios 4, 10 y 12. Dice Efesios 4, del 10 al 12, Él, hablando del Señor Jesús, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, el Señor Jesús, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice ese versículo 12, dice: ellos, o sea nosotros, los creyentes, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, esos dones, porque en la otra traducción dice que Él dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, el hermano Gino dice que esos son regalos que Dios da a la iglesia para que todos seamos capacitados para poder cumplir la obra del ministerio. Entonces, esos regalos, yo analizaba que de verdad es precioso lo que nosotros tenemos, que hermanos enseñen la palabra, los hermanos que nos pastorean, que nos exhortan, los hermanos ancianos de la iglesia, de verdad son un regalo que Dios concedió a nosotros para que no estemos como, bueno, cada uno defiéndase como pueda, usted lea la Biblia, mira a ver si entiende, sino que el Señor nos ayuda para que juntos podamos ser preparados para edificar la casa del Señor, que como hemos venido viendo durante toda la serie de enseñanzas anteriores, no es cualquier cosa, sino que de verdad es algo glorioso que sea edificada la casa del Señor. Entonces, decían, para las hermanas que escuchan Aviva Nuestros Corazones, decía Patricia de Saladín, la que le traduce a Nancy en español, ella decía: es que de verdad Nancy de Mos es un regalo para la iglesia. Y yo pensaba, yo decía, uy, sí, Señor, a través de esa mujer, ¿cuántas vidas no han sido transformadas? O sea, de verdad que el Señor da cosas muy lindas a la iglesia. Yo decía,
Sí, Señor, incluso acá nosotros también, que el hermano Pablo enseñe la palabra, que la hermana Diana esté tan pendiente de nosotras. Yo decía, Señor, de verdad nos has dado regalos preciosos en tantos lugares de hermanitos que hemos conocido que no tienen quien enseñe la palabra, que no tienen reuniones edificantes donde sea expuesta la palabra, sino que casi siempre es, bueno, alguien diga un salmo, alguien lea una palabra, pero no hay como tal alguien que se dedique a estudiar la palabra para que nos la pueda explicar. Entonces mi corazón se llenaba de alegría al decir, gracias, Señor, porque tú nos diste esos regalos. Entonces, ese perfeccionar a los santos, yo decía, bueno, el Señor nos ayude a ser humildes y de verdad verlos a ellos como un regalo, valorarlos, orar por ellos y entender, ahí sí, después de verlos a ellos como eso que son, como un regalo del Señor, entender que nosotros también hacemos parte de esa obra. Y qué lindo entender que el hermano Gino decía, hay cosas que el Señor hizo solo. Él creó la tierra solo, Él ordenó todas las cosas al principio de la creación. Hay muchas cosas que Él ha hecho solo, pero en la edificación de su casa, qué lindo que Él haya dicho, voy a trabajar con ustedes, voy a incluirlos a ustedes, a quienes yo redimí y salvé, voy a incluirlos para que trabajen conmigo. Eso es algo de verdad muy grande. O sea, aparte de que nos salvó, no solo nos salvó, nos limpió, sino que nos dice, ahora voy a capacitarlos, voy a enseñarles cómo se trabaja en mi casa, que es lo que hemos venido viendo durante las reuniones anteriores, como los principios para edificar en la casa del Señor. Y voy a citar acá las palabras del hermano Gino, para las que lo tengan, la página 10, por si quieren ir con nosotras. Dice, en la parte de abajo, Dios le da personas a la iglesia con el objetivo de perfeccionar a los santos. El objetivo es los santos, que los santos, todos, hagan la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio no es hecha solamente por los apóstoles, por los profetas o los evangelistas, sino por todos los santos y por todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y si Dios dio ese regalo a la iglesia, no es para que sustituya el trabajo de la iglesia, sino para que lo promocionen, para que lo ajusten, para que lo perfeccionen. Entonces, eso para que entendamos que somos todos, porque a veces uno suele recargarse, no, sí, el hermano da la palabra y la hermana hace tal cosa y yo vengo y me siento y escucho y recibo y no participo en algo más allá para que la casa del Señor sea edificada. Entonces, decía, todos hacemos esa obra, el hermano, trabajamos juntos, pero dentro de la comunión, sin perder nuestra particularidad, que es nuestro sello, y eso me parece muy precioso. El hermano Gino lo decía varias veces en el libro, que no es que yo diga como, no, entonces todos tenemos que ser iguales, como el hermano es, entonces yo voy a ser así, porque yo también voy a participar de la edificación, entonces tengo que ser como el hermano, igualito al hermano, y no, porque Dios nos dio a cada uno una personalidad. El hermano Gino decía, un sello, eso que te hace ser a ti quien eres, eso el Señor no quiere que lo pierdas, de hecho eso lo usa el Señor para trabajar en su casa. Entonces eso me parecía muy lindo, que el Señor tenga en cuenta esos detalles en nosotros. Entonces no debemos perder nuestra particularidad y tampoco debemos ignorar al resto de los hermanos. Les decía que hay que tener como cuidado con esos dos extremos. Uno es ser individualista y yo pensaba egocéntrico, pensar como que mi obra es súper importante y yo, mejor dicho, esta iglesia sin mí no avanzaría. O lo otro sería pensar, no, todos tenemos que ser iguales. Si ese hermano no trabaja así, me recordaba mucho cuando nosotros nos convertimos, Luisa y yo escuchábamos mucho Alducín, solo predicas de Alducín, todo el tiempo, muchas series de Alducín. Y de repente sentimos como, creo que una de las dos le dijo a la otra, empecemos a escuchar a otro hermano. Entonces empezamos a Chuy Olivares, solo Chuy Olivares, después el hermano Pablo y después otros hermanos y así, no nos quedamos solamente con uno porque a veces uno tiende a querer que todos sean iguales. Y no sé si les ha pasado que a veces hay un hermano que predica tan lindo que uno de pronto escucha a otro hermano y dice, ay no, pero es que fulano, ese sí tiene fuego. Y pues no sabemos si uno es más apasionado que el otro de pronto, pero ambos son instrumentos del Señor y quizás el Señor lo usa a uno en un ambiente y al otro lo usa en otro tipo de ambiente. Pero tampoco podemos pretender, como decía el hermano, que todos sean iguales, porque el Señor nos hizo a todos diferentes y va a usar a cada uno en diferentes ambientes. Entonces
Yo pensaba que a veces de pronto uno puede caer en el error de menospreciar a algún hermano que nos parece como menos espiritual porque su palabra no es tan apasionada como la de otro que de pronto sí es que predica y mejor dicho sientes que se te va a salir el corazón de la emoción de solo escucharlo, pero el otro puede ser de pronto más sencillo, pero también pues es un instrumento del Señor. El Señor nos ayuda a valorar a ambos y no menospreciar ni al uno ni al otro y no de pronto exaltar demasiado al que nos encanta y al otro, no, ese no me gusta, mejor no lo escuchemos. En la página 19 dice algo que a mí me parecía muy lindo. Dice, cuando está hablando de no aislarse, sino que trabajar en conjunto, trabajar en la comunión del cuerpo de Cristo, trabajar reconociendo a los otros hermanos que están junto a nosotros. Dice que muchos se desviaron, que algunos se creían la última Coca-Cola del desierto. Entonces, dice el hermano, no es sabio medirse a sí mismo por sí mismo, y comparándose consigo mismos no son juiciosos, dice el versículo, o sea, por ahí empiezan a aflojársele las tuercas a uno, dice el hermano Gino. Por eso es necesario estar dentro de la comunión, sin perder la identidad entregada por el Señor, pero sin aislar la identidad individual de la identidad colectiva del cuerpo de Cristo y la obra colectiva. Entonces eso en relación a no ser ni individualista ni homogeneizar, sino estar dentro del cuerpo y estar coordinados todos por la cabeza, como decía el hermano Gino, que es el Señor Jesucristo. Me gustaba que el hermano decía, entonces en el cuerpo todos, ponga su nombre ahí, hermana, sí, usted tiene una parte, ponga su nombre, su apellido y su cédula, decía el hermano Gino, ahí donde dice que para que todos hagamos la obra del ministerio, es todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo y lo verán, todos tenemos, desde que hayamos sido salvos, tenemos una participación en la edificación de la casa. Y recordemos siempre que esta es la obra de Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto la obra del ministerio, que son estos ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora estamos viendo que dentro de ese ministerio hay la obra de cada uno, que es donde nosotras quizás no tenemos alguno de esos ministerios, pero sí tenemos una obra, cada una de nosotras, dentro de la edificación de la iglesia. Dice, todas las obras de cada uno, el hermano Gino, si son en el Espíritu Santo, deben ser coordinadas por la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Pero que esa coordinación debe ser en el Espíritu, no forzada, como queriendo controlar. Yo pensaba en mí, que yo soy muy cuadriculada, como queriendo controlar a todos, y en ese controlar a veces uno atropella a las personas o hiere o menosprecia de pronto en su acercamiento a querer que todo lo del Señor salga perfecto, y en ese estar perfecto no nos damos cuenta que podemos lastimar a otros. Y el hermano decía que eso es lo que hace Satanás cuando quiere ejercer como un control sobre la iglesia del Señor. Dice que esa es obra de Satanás, dice, estorbar la obra. Es una táctica que Satanás usa. Página 16. Desgraciadamente a veces queremos homogeneizar, controlar por medios naturales, sistemas coercitivos, establecemos cláusulas manipuladoras y a veces hasta organizaciones que le quitan la autoridad al fluir del Espíritu y la colocan en un carro de bueyes, que es citando lo de el rey David cuando estaba trasladando el arca, que lo vimos también en una de las reuniones sobre cómo controlar las cosas del Señor con nuestra carne no resulta sino en muerte. Dice entonces que el Señor a cada uno dio su obra, en un versículo que el hermano cita. Cada uno tiene su parte, pero debe ser hecha en el Espíritu para que sea legítima. Y ahí él decía, debe ser hecha por un obrar del Espíritu en la persona. Y yo recordaba que a veces uno puede estar de pronto con un temor del Señor, de no querer, no, entonces las cosas del Señor son muy santas, yo mejor no participo, yo no hago nada. Pero yo creería que es para que uno no sea tropiezo en la obra de Satanás, donde no sea uno el estorbo, en la obra del Señor uno sea un estorbo. Uno debe no solo orar y pedirle al Señor que le muestre cómo participar en su obra, sino debe conocer la palabra, porque ahí en ese carro de bueyes y en controlar las cosas con nuestra carne, pues claramente estaba cosas que no estaban reveladas en la palabra. Si David hubiera ido a la palabra, a la ley,
habría visto cómo trasladar el arca. Entonces así nos puede pasar a nosotros de pronto. No es decir, no, voy a esperar a que el Espíritu entonces algún día me muestre qué debo hacer, y me paso 10, 15 años en la iglesia sin participar en la edificación de la casa del Señor, que sí ha pasado que muchas veces, incluso hermanos lo han manifestado, como que no, yo llevo aquí muchos años, pues donde antes nos reuníamos, muchos años, pero no, yo no he hecho nada para el Señor, porque el Señor no me ha mostrado, y uno sabe que hay mucho que hacer en la casa del Señor, pero también uno tiene que disponerse y orar. Bueno, sí, Señor, tengo temor de ti, no quiero alargar mi mano como veíamos en una reunión, pero tampoco quiero ser negligente, porque como lo vemos, de verdad todos tenemos una participación. Entonces la clave para no irnos a ninguno de esos dos extremos, de que no hacemos las cosas como mecánicamente, sino con personas que Dios comisiona. Dios no comisiona sistemas, Dios no comisiona estatutos, Dios comisiona personas escogidas por Él, personas que tienen el peso de Dios en su corazón y que el Espíritu Santo opera en ellas por la operación de su gracia y su poder. Dice el hermano, es por la gracia del Señor que una persona comienza a servir y a hacer lo que a esa persona le corresponde hacer en el cuerpo. O sea, el Señor mueve a la persona para que ella empiece a trabajar en su casa por el mismo sentir que el Espíritu le da. Entonces, ahí el hermano decía que es del Señor, entonces como es del Señor y el Señor es el dueño de su casa, introduce el término la obra de otro, y es diciéndonos que no tenemos que nosotros juzgar la obra de los otros porque no son nuestros siervos, sino que, como dice el versículo, para su propio Señor estará en pie. O sea, no es nuestro criado. El hermano decía, no juzguen al criado ajeno, es el Señor el que va a juzgar las obras, no nosotros. Y también dentro de la obra de otro, el hermano decía que no debemos meternos en trabajos ajenos, y lo entendía claramente con el trabajo, la exposición de Pablo y Pedro, que a Pablo el Señor le dijo, no vayas allá, pero sí mandó a Pedro allá. Entonces, claro, el Señor, que nos conoce y ve todas las cosas, sabe que en algunos ambientes puede que seamos útiles y en otros no. Entonces, el Señor nos ayude a no meternos en trabajos ajenos. Y ese meternos en trabajos ajenos, yo decía, bueno, Señor, ¿y entonces cómo hacemos? Danos la sabiduría para uno no ir a de pronto, decía el hermano, enajenar la obra de otro. Oír y decir, esto lo hice yo y resulta que es de otra persona, o de pronto evitar roces, ¿sí? Entonces el hermano decía que la regla que el Señor daba, la plomada, es hasta donde la otra persona empezó el trabajo. Como que si yo voy a hacer esto, pero resulta que esa persona ya está haciendo algo ahí, entonces yo ahí me detengo. Como que esa es la medida, ver como si hubiera una cerca invisible diciéndome, hasta ahí llega porque ahí ya está trabajando el hermano. Entonces decía, ya si la persona lo convida y le dice, uy, yo estoy haciendo esto, mira, tenemos un ejemplo muy práctico, tenemos este grupo de hermanas que estamos estudiando la palabra, ¿tú quieres estudiar con nosotros? Ah, claro, voy. Pero yo no llego y digo como, uy, esta hermana está teniendo estudios allá, yo voy a invitarlas allá también para que vengan acá. Sí, eso sería como trabajar en una obra de otro que esa persona ya empezó y yo me estoy metiendo como queriendo quizás algo más. En cambio, si es con el permiso de la persona, decía el hermano, pues ya tiene el permiso, hágalo con libertad y en la paz del Espíritu. Y ahí el hermano Gino decía algo precioso, que trabajamos todos para un reino, ¿sí? Y el reino del Señor, en el reino del Señor no hay rivales. Yo decía, qué lindo entenderlo así, que así trabajemos en diferentes cosas dentro de la casa del Señor, todos estamos trabajando para el mismo reino del Señor. Y pensaba mucho en lo que estamos viendo en Nehemías los domingos, en la edificación del muro, en la restauración de la casa, y de verdad todos estamos sirviéndole al mismo Señor. Entonces el Señor grabe esa verdad en nuestro corazón de que no debe haber rivalidad entre nosotros en la casa del Señor, que nunca, decía el hermano, nunca usted piense que el hermano está en contra suya, usted póngase en contra del hermano, porque la obra no es para estar en contra del uno y del otro, sino para que trabajemos juntos. Por eso decía, yo creo que por eso el Espíritu le hacía hacer tanto énfasis al hermano Gino en decir que la obra del ministerio está dentro de la obra de Dios, o sea, que nunca nos olvidemos que la obra
es de Dios, no es nuestra, no es del hermano y tengo que irme a encontrar al hermano, sino que la obra es del Señor. Y decía el hermano, y Él da a cada uno como Él quiere. O sea, el Señor repartió esas funciones y ministerios en su casa como a Él le pareció. Dice el hermano, la palabra de Dios nos enseña cuál es la ética ministerial del Espíritu Santo. Entonces hay que ser cuidadosos y delicados según el Espíritu. Y yo me acordaba que en Isaías 22:1, lo voy a leer rápidamente, Isaías 22:11, dice el Señor, hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Ahí está hablando de que los del pueblo de Dios estaban haciendo unos estanques y como que violentaron a algún otro sin preocuparse, oiga, pero ¿quién hizo eso? Y claramente el Señor está hablando ahí de cuando las personas hacen cosas sin consultar a su hacedor, con mayúscula, que es el Señor. Pero yo decía, sí, el Señor tiene cuidado también de las cosas físicas, no solo, bueno, sí, pensemos en el Señor, en el hacedor de la obra, sino que también en las cosas físicas el Señor quiere que tengamos esas delicadezas de trabajar en su casa en espíritu y aprender a trabajar dentro de los límites del Señor. Y pensaba para de pronto las hermanas que lo ven por internet y que no hacen parte de esta congregación, les recomendaría que busquen en YouTube la serie de Nehemías. En Tesoros Cristianos está la serie de Nehemías en listas de reproducción, para la parte donde el hermano Gino habla de tácticas e infiltraciones del enemigo. En la serie de Nehemías nosotros los últimos domingos hemos visto cómo son las tácticas del enemigo para estorbar la obra del Señor o para desanimar a los que están haciendo la obra. Y en general el hermano en ese aspecto decía que siempre debemos andar en el espíritu para que no seamos instrumento del mal. Y el hermano decía, a veces el enemigo infiltra maquinaciones en el corazón de las personas desapercibidas. Y uno pensaría como que, leyendo esto yo pensaba, bueno, alguien puede decir, no, yo soy creyente, yo no soy instrumento del mal. Pero decía Pablo que se gloriaba en sus debilidades. A mí me pasó una vez en FACA, cuando nos reunimos en FACA, que en mi carne y en mi celo de querer que la reunión fluyera y que el espíritu, que el Señor fuera exaltado en medio de una reunión, yo con una oración golpeé a los hermanos como hermanos, pero no estamos adorando al Señor, dormidos, sentados. Y sí, realmente el ambiente era muy triste, parecía de verdad, de 15 personas, 10 estaban dormidas, 2 cantando y 1 como que mirando todos. Entonces yo vi eso y yo sentí mucha cosa en mi corazón y dije, hermanos, ¿por qué no alabamos al Señor? O sea, es una reunión de alabanza, pero todos estaban dormidos y nadie cantaba. Bueno, me dio mucho como ira, pero lo hice en mi carne. Y yo leyendo esto yo me acordé de esa vez y yo dije, sí, esa vez yo fui instrumento de Satanás queriendo hacer algo bueno. Uno ve en la palabra que no es la forma de hacer las cosas. Entonces les cuento este horrible ejemplo mío para que de verdad entendamos que uno sí puede ser instrumento del mal con buenas intenciones. Mi intención de verdad era que el Señor fuera exaltado en una reunión y no que pues la reunión fluyera como que todos dormidos y pasáramos una hora ahí todos sentados o acomodados dormidos o los otros mirando como ¿qué es esto? Quería de verdad que se alabara al Señor, pero recordaba el versículo donde Pablo le dice a los romanos que no presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad. Y de verdad yo ese día, mi lengua, mi boca fue un instrumento de maldad para generar, decía el hermano que hay ambientes que desaniman, que el diablo hace eso, que genera ambientes que desaniman. Claramente ese día en la reunión yo no animé a nadie, todos quedaron como, sí, somos lo peor, no. Fue totalmente apuesto a lo que yo quería generar. Quizás el Señor lo habría logrado si me quedo callada orando o si leo algún versículo, si hubiera sido en el Espíritu. Pero como fue en mi carne, definitivamente fue para muerte. Y por eso recordaba el versículo, no presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad. ¿Y qué otros miembros tenemos? Bueno, nosotros podemos usar nuestras manos para mal, nuestra boca, sobre todo. Uno diría a veces, no, pero yo no hago nada malo, pero a veces nosotros menospreciamos a otros o alguien hizo
algo sencillo en la casa y no, pero ese fulano, y ya uno con solo hacer esas cositas, uno ahí está usando su boca para como un instrumento del mal. Entonces, en esas tácticas infiltradoras del enemigo que el hermano Gino nos hablaba, yo creo que necesitamos orar mucho para que el Señor nos ayude primero a andar en el Espíritu siempre en su casa. La sensación que yo sentí después de ese día hacer esa oración tan terrible fue como si me hubiera quemado la mano. O sea, yo quedé con un temor, un pavor horrible. No era lo que de verdad se debía generar en esa reunión. Eso me enseñó a tener temor del Señor y a pedirle siempre al Señor, guárdame, Señor, de andar en mi carne, pero no solo en la reunión, sino en cualquier... Se acaba la reunión y con un comentario que yo diga en mi carne, puedo herir, puedo borrar todo lo que el Señor hizo en una hora de enseñanza, puedo lastimar a la persona, puedo hacer tantas cosas malas. Nosotros de verdad necesitamos, como decía el apóstol Pablo, ser sobrios y velar y orar para que no seamos instrumento del mal. De verdad, si queremos que la obra del Señor avance. Entonces, el hermano hablaba otro aspecto de distancias apropiadas y nuevamente daba el ejemplo de Nehemías. Estamos muy conectados con el Espíritu en todo lo que venimos viendo en las reuniones, porque él también hablaba de cómo Sanballat y Tobías desanimaban a Nehemías para que no siguiera con la obra. Entonces decía que cita el ejemplo del profeta joven del Antiguo Testamento cuando otro profeta viene y le dice, no, pero no haga las cosas así, no, Dios me dijo que no hiciera tal cosa, y el otro profeta viene y le dice, no, hace esto. Y yo siempre había leído ese pasaje y nunca lo había entendido. Y ahí lo entendí cuando el hermano Gino dice, ¿por qué era importante la comisión que Dios le había dado? Porque Dios ya no podía contar con él. O sea, cuando uno desobedece un mandato del Señor, lo que le está mostrando al Señor es que Dios no puede contar, que no hay esa fidelidad en nosotros para encargarnos una obra. El Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto a obedecer, sea cual sea la comisión. Y ese término el hermano Gino lo usa mucho, comisión divina. Y yo entendía, claro, es que debe ser algo que no nazca de verdad de nosotros, sino que sea algo que el Señor te pone. Ahí necesitamos de verdad mucha oración. Y ya casi finalizando la parte del hermano Gino, en la página 33 quiero leer algo para enfatizar en este tema que venimos diciendo. Dice, y es que el hermano Gino hace énfasis en que, bueno, no te metas en la obra del hermano. Bueno, si el hermano te invita, sí puedes meterte, pero todos entiendan que todos en la casa del Señor tienen algo por hacer, todos. Dice, así sea recoger un papelito, ¿no? Dice así sea recoger un papelito. Y nosotros, desde que conocimos al hermano Gino, siempre tenemos esa figura en la cabeza, que claro, todo lo que sea que el Señor nos ponga a hacer, así sea pequeñito, insignificante, es una comisión del Señor. O sea, el Señor te lo puso a hacer, hazlo. Y me gustaba que el hermano decía, y hazlo de la mejor manera, de verdad recordando que es para el Señor. Entonces, en ese sentido, en la página 33 dice, entonces, haz lo que tienes que hacer. Nosotros, hagamos lo que tenemos que hacer, pero no eres solo. Hazlo en la comunión verdadera del cuerpo de Cristo. Asegúrate de que sea la verdadera. Asegúrate de que es algo nacido del Espíritu Santo, que Él lo organizó. El Espíritu colocó a personas diferentes, juntas, para complementarse, para amarse, para reconocerse mutuamente, para trabajar juntos, pero no para rivalizar, ni para estorbar, ni para enajenar, manipular o controlar. Y esto yo le pedí al Señor que lo grabe en mi corazón. El control lo debe tener siempre el Espíritu Santo, o sea, no yo, no fulano, sino que siempre el Señor es el que debe tener el control. ¿Por qué? Porque es Él quien reparte a cada uno como Él quiere. Y dice el hermano Gino, disposiciones soberanas de Dios. Dios no reparte como a ti te parece. A veces nosotros alargamos con ligereza y atrevimiento nuestra mano y queremos ser nosotros los que repartimos como a nosotros nos parece. Y decimos, vamos a bajarle a este, vamos a subirle a aquel, como si fuéramos el Espíritu Santo. Entonces, que el Señor nos ayude a tener temor de Él y a entender que de verdad esto es muy grande. Yo decía, Señor, es tu obra, no es obra de hombre, sino que es tu obra. Entonces,
En Daniel 7:14 hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, hablando del reino del Señor Jesús, su reino es un reino eterno, que no tendrá fin, que es para siempre, de eternidad a eternidad. Y yo meditaba mucho en este tema. Al inicio les dije que es un tema que a mí me gusta mucho, porque desde que me convertí de verdad he tenido el anhelo de que el reino del Señor avance. Pero no es algo como que diga es mío, yo sé que es del Señor, no para gloriarme, sino para decir de verdad fue algo que puso el Señor, que de verdad el anhelo de que su obra avance esté en nosotros. Yo quisiera que nos preguntáramos ahí cada una si de verdad es nuestro deseo que el reino del Señor avance, si es una prioridad para nosotros, para nuestra vida práctica, estas cosas que estamos hablando, es una prioridad para mí la obra del Señor. ¿Importa para mí el ministerio? Entiendo que es que la casa del Señor debe ser edificada. La casa del Señor somos nosotros, somos personas, está compuesta por personas. Ya no vamos a arreglar un templo físico como en el Antiguo Testamento, sino que si entendemos que la casa del Señor somos personas y que la iglesia del Señor debe ser edificada, o sea, nosotros, entonces significa que si yo tengo en mi corazón el anhelo de que el reino avance, significa que yo estoy interesada en que la obra del Señor avance en mis hermanos. ¿Yo tengo ese anhelo? Pregúntense cada una si de verdad es una prioridad para mí que el Señor avance su obra en mi hermana que está al lado mío, o en los hermanos que veo los domingos. ¿De verdad es una prioridad para mí? Oro por eso, así como oro por... Piensa en algo que usted le ha pedido al Señor los últimos 3 meses con mucho fervor: la conversión de un hijo, el anhelo de un esposo, el anhelo de un hijo, algo que sea muy fuerte en el corazón. Así con ese fervor uno ora porque la obra del Señor avance en mi hermana que está al lado, o en mi hermano que veo el domingo por ahí una vez al mes. El Señor nos dé ese anhelo de que verdad su reino avance. Y en ese sentido yo pensaba, bueno, uno podría escuchar todo esto que el hermano habla tan precioso y decir, bueno, ¿y yo? ¿Dónde está mi parte? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer en la casa del Señor para que no se quede como tan lejos, como sí, el Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy evangelista, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, por un lado uno podría ser madre, hermana o esposa de alguno de ellos, y ahí hay una labor, no solo de oración y de apoyo, sino también de estar sosteniéndolos y velando porque la obra del Señor en ellos avance. También nosotras como mujeres tenemos una comisión divina, como decía el hermano Gino, que está en Tito 2, y quiero que lo leamos. Tito 2:3, y ahí están todas las mujeres, no solo las casadas, también las solteras, las jóvenes, todas estamos ahí en la comisión que Dios nos dio a todas las mujeres, que está en Tito 2. Dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, maestras de lo bueno, dice otra versión, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen también a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O dice otra versión, para que la palabra del Señor no sea deshonrada. En la Nueva Traducción Viviente dice, entre las cosas que debemos enseñarnos unas a otras, dice que enseñen a vivir sabiamente, a someterse a sus esposos, para las que son casadas, para que sean puras, para que aprendan a trabajar en su hogar, para que aprendan a hacer el bien, para que la palabra de Dios no sea deshonrada en medio nuestro. Esa es una comisión para nosotras, y ahí hay una obra para cada una de nosotras. Como hablábamos alguna vez con una hermana que estamos estudiando un libro de Nancy que se llama Adornadas, que es muy precioso para las que quieran estudiarlo. Ahí ella decía, no pienses que tú no eres una anciana porque tienes 20 años, tú eres una anciana para la jovencita de 15 años, para la jovencita de 12 años que está empezando a vivir, tú eres una anciana y tú le puedes enseñar muchas cosas. Entonces por eso digo, acá estamos todas,
desde la mayor hasta la menor de nosotras, puede enseñar a otras. Entonces, en el libro de Nancy, que acá lo traje para que lo vean, Nancy Demos, Adornadas, ella dice, y yo la cito porque entendiendo este tema que cada una de nosotras tiene una obra y que no debemos estar como decía el hermano Gino, negligentes en hacer esta obra para el Señor que cada una el Señor nos ha encomendado. Quizás nuestros ancianos o pastores estén sobrecargados por consejería, estén siendo cargados con problemas que quizás se hubieran podido evitar si esta comisión de Tito II estuviera siendo realizada en la iglesia. ¿Y en qué sentido lo digo? Nancy dice, esta transmisión de vida generacional, o sea, transmitir esta enseñanza de ancianas a jóvenes entre nosotras, esta transmisión de vida y de enseñanza es un requisito básico para la vida cristiana. Es parte de esos deberes cristianos de amarse los unos a los otros, de llevar las cargas los unos por los otros y de servirse por amor los unos a los otros. Eso es lo que quiere Tito II que nosotras hagamos entre mujeres, que nos amemos, que nos sirvamos por amor las unas a las otras y que llevemos las cargas las unas de las otras. Dice Nancy, si esto se estuviera dando en la iglesia, habría menos necesidad de consejería y tratamiento de crisis familiares y personales. Si este tipo de relación de mujer a mujer fuera normal en la iglesia, crece y discipula a otras hermanas, enseña y aprende de una vida a otra. Este es el reto para toda madre espiritual. Y ella pregunta, ¿permitirás que Dios te use para ayudar a otras mujeres? Para que aprendan de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu conocimiento bíblico, de tu experiencia, de tus errores y de tus victorias. Ella dice que cada vez que hemos visto a Dios obrar en nuestra vida, hay un testimonio que contar, no de nosotras, sino de cómo Dios obró en ese momento de nuestra vida. Por ejemplo, de nuestros errores, también hay cosas que contar, dice Nancy. Ahí puedes mostrarle a la jovencita de 15 años de tu iglesia, mira, yo pasé por ese camino, yo hice esto y esto, pequé y mira lo que me sucedió, con las consecuencias tú le puedes decir, ten temor de Dios, no hagas eso. Entonces, por eso ella dice, aún de tus errores puedes enseñar, mostrando por supuesto lo que hizo el Señor y cómo eso puede traer temor al corazón de la persona. Entonces, recordaba también que una vez en FACA intentamos hacer algo así, y esto también lo cuento porque de los errores uno aprende. En FACA también intentamos hacer algo así y no resultó porque no lo hicimos con la sabiduría del Señor, sino en nuestra carne. Entonces, claro, pues se vuelve un chismerío. Si nos vamos a juntar para hablar de otros o sin ser guiados por el Señor, pues se vuelve mal. Entonces, acá en esto Nancy dice que necesitamos estar saturadas de la palabra del Señor, de verdad, para que no sea mi consejo el que yo vaya a dar, sino que pueda decirte, aquí en la palabra dice esto, mira, ora y lee este pasaje, y que sea el Señor el que le hable a la persona. Cuando haya que dar un consejo, cuando haya que escuchar, bueno, también se necesita sabiduría para escuchar y guardar lo que me contaron, porque también puede ser que venga y me cuente, hermana, ora por mí porque me está pasando esto, y yo voy y se lo cuento a todos. Entonces necesitamos sabiduría para hablar, sabiduría para callar, pero sí es posible. Yo pensaba en que de verdad hay mucho trabajo en medio nuestro, hay muchas familias nuevas que están llegando y hay tantas necesidades. El hermano Watchman Nee decía en su libro de la familia cristiana normal que muchos problemas que tiene la iglesia de adultos que vienen con pecados y situaciones que causan divisiones y esas cosas en la iglesia se podrían haber evitado si en grupos pequeños de estudio o en la familia se hubieran enseñado principios bíblicos para que no se cayeran esos errores. Y Nancy lo decía, quizás mucha consejería se podría evitar, muchos problemas en medio nuestro si estuvieran dándose estas relaciones, estas cosas. Entonces yo quisiera animarlas, de verdad, a que amemos la palabra del Señor. De verdad, la palabra del Señor es muy preciosa. En unos estudios que tenemos en la casa con unas hermanas, hemos estado mirando pasajes de la palabra que uno se sabe de memoria, pasajes tan básicos como Juan 3:16, todas no lo sabemos, pero en estos estudios que tenemos
de verdad, como que al escudriñar, al mirar otras versiones, al orar juntas, mejor dicho, como dice el Salmo 133, ahí envía el Señor bendición y vida, mediante que los hermanas estén en armonía, estudiando la palabra, y el Señor como que le abre el entendimiento a uno y uno ve cosas tan lindas. Entonces sentía en mi corazón la carga de animarlas a que estudien juntas la palabra, a que si de pronto alguna piensa, no, yo no tengo, como alguna vez una hermana decía, es que yo no conozco la palabra, yo le decía, pues mira libros, hay libros del hermano Gino, el de Fundamentos es tan básico, el de Frente a la Caída, o hay libros de Watchman Nee de La Vida Cristiana Normal, algo así tan básico, o La Familia Cristiana Normal, o sea, hay material para estudiar juntas, es lo que hay a disposición, o enseñanzas de acá de la iglesia y de nuestros corazones. Hay muchas cosas para que nosotras podamos crecer juntas y que se den estas relaciones que son tan necesarias. Entonces, Nancy decía en ese libro que a mí me penetra el corazón y digo, sí, de verdad debe ser cierto. Ella dice, nunca, mientras tú vivas, nunca dejes de servir a otras, porque ella decía, hay personas que piensan como, no, yo ya estoy muy viejita, yo ya qué puedo hacer. No, sirve a otras. Cuenta que una vez invitaron a un grupo de 20 hermanas a su casa, y ella dice que a una anciana de su iglesia invitó a 20 hermanas a su casa a hablar, y que ella fue como con la expectativa de, no, pero yo qué les voy a decir, será por ahí para escucharlas, una hermana anciana. Y ella vio que las jóvenes tenían tantas preguntas, y a través de las historias que ella les contaba y cómo las llevó a mirar al Señor, a que deben, lo que hablábamos ahorita, tener temor del Señor, o sea, tantas cosas que de verdad el Señor puede hacer si nos disponemos a juntas servir a otras hermanas en este aspecto de crecer juntas en la palabra. ¿Por qué al menos no consideras, dice Nancy, para las personas como yo que tienen niños pequeños y uno dice, no, pero ya tengo muchas cosas que hacer, meterle otra cosa a mi agenda no se puede, o que hacen homeschooling y que aparte de niños pequeños y otras hermanas, no tengo tiempo? Dice Nancy, ¿por qué al menos no consideras si dedicar parte de tu tiempo para otro tipo de responsabilidad podría ser de beneficio para el reino del Señor? Y yo pensaba que eso es algo que gracias al Señor siempre hemos tenido nosotras como en el corazón de preguntarnos, ¿será que esto sí sirve para el reino? ¿Cambiar de trabajo, esto afecta al reino del Señor? ¿Cambiarme de ciudad puede afectar a la obra del Señor en medio nuestro? Que el Señor nos ayude a discernir si de verdad podemos aportar más a esto de la edificación de la casa del Señor. Y Nancy decía, hay algo que se llama el poder de la disponibilidad, y lo decía para personas así ocupadas. Dice, tú no requieres títulos, no requieres haber estudiado un doctorado o muchos estudios, no requiere títulos, requiere que abras tu corazón, requiere quedarse un poco después de la reunión y conversar con alguien, invitar a alguien a tu casa, llamar por teléfono, escribirte con alguien. Requiere interés, solamente interés, amor y disposición. Requiere que tú le envíes un versículo a una hermana, requiere que le envíes una canción, una enseñanza, en fin, requiere solamente que dispongas tu corazón. Dice, debemos tomarnos el tiempo de mostrar el amor de Cristo a otros. Y yo, justo leyendo esto de Nancy, traía a mi corazón el Señor ese pasaje en Apocalipsis donde dice, que le está diciendo a la iglesia, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y luego le dice, después de decirle, tengo unas cosas contra ti, al final dice, pero yo no os impondré otra carga. Entonces, cuando yo leía esto, yo pensaba ese versículo, pero no os impondré otra carga. Claro, no reciban esta palabra en su carne, no piensen como, ay, pero ahora tengo que hacer más cosas, siempre más cosas, tengo mi agenda ocupada, porque el Señor, como lo veíamos, por eso hablábamos primero de todo lo que el hermano Gino nos explicó sobre la obra de Él y de cómo trabajar con la obra de otro y uno hacer sus obras en el Espíritu. Si es en el Espíritu y si es en la dirección del Señor, no va a ser algo que genere carga, sino que va a ser algo que el Señor ponga
Y en esto yo creía que debemos de verdad abrir nuestro corazón, porque sí hay mucha necesidad alrededor. Hay hermanas acá que llevan muchos años, pero por ejemplo que son madres solteras y no tienen tiempo de un estudio de estos. ¿Cómo podríamos nosotras ayudar a que esa hermana no se desanime, a que persevere, a que así no tenga tiempo de reunirse sino una vez al mes? ¿Cómo podemos animar a una hermana así? Yo estoy convencida de que si nosotros empezamos a orar por ella, X, la que sea, mi mamá, digamos, para no decir nombres, que es madre soltera, que tiene mucho trabajo, ¿a qué horas ella va a hacer un estudio bíblico? Yo creo que si empezamos a orar por esa persona que el Señor nos traiga en este momento al corazón, el Señor va a hacer que ella se disponga. Incluso a mí me ha pasado que empiezo a orar por tal persona y la persona misma me dice: oye, podemos estudiar tal cosa. Y yo, uy, gracias Señor, me confirmaste que no es mi querer, sino que tú querías que hiciéramos algo con esta hermana. Y estoy segura que así puede suceder con muchas de nosotras. Pero como decía Nancy, hay que tener disponibilidad. Y sin perder el tema de vista de que son las obras y de que estamos edificando para el reino del Señor, pensaba en pasajes como el de Hechos 9:36, no lo voy a leer por el tiempo, pero todas conocemos la historia de Dorcas y de cómo ella hacía cosas, y aún hoy, 2000 años después, muchísimos años después, la Biblia todavía nos deja ese testimonio de que ella es recordada porque ella abundaba en buenas obras, sí. Y en ese libro de las disciplinas de la mujer piadosa que estábamos estudiando con las hermanas en la noche, los domingos en la noche, ella dice, en la disciplina de las buenas obras, dice: ¿tú cómo quieres ser recordada cuando te vayas de acá? ¿Te gustaría que dijeran de ti: uy, Alicia, no, digamos otra, Heidi, uy, Heidi, ella era una mujer que abundó en buenas obras con la iglesia en Ciudad Bolívar, abundó? Yo decía, uy, sí, ¿cómo lo recordarán a uno? Como que yo decía, yo no he abundado, o sea, el Señor me redarguía de que yo no creo que fuera recordada por buenas obras y por todo lo que hizo. Ahí entendía que de verdad uno necesita tener como esa disposición de: está bien Señor, ¿qué quieres que haga? Como la canción: Señor, después de todo lo que has hecho por mí, ¿qué quieres que yo haga? Y otro pasaje que también nos animaba a las buenas obras, dice en 1 Timoteo 5:10, hablando de las cualidades que deben de tener las viudas. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: debe ser alguien, hablando de las viudas, que se haya ganado el respeto de todos por el bien que ha hecho. Ella crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades. En la otra versión, Reina Valera, nosotros dice que haya lavado los pies de los santos, y esta versión dice: ha ayudado a los que están en dificultades. Entonces, si usted está leyendo esa versión de la Reina Valera y dice: ¿cómo así, Señor, que tengo que lavar los pies de los santos? Miren, esta versión dice: ayudar a los que están en dificultades es lavar los pies de los santos. Y al final del versículo dice: que sea alguien que haya estado siempre dispuesta a hacer el bien. Y yo pensaba, ¿cómo, Señor? O sea, de verdad hazlo muy práctico para nosotras. ¿Cómo podemos hacer estas cosas acá en medio nuestro? En el Salmo 113:9 dice algo muy bonito de Dios. Dice: Él, o sea Dios, hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Eso qué tiene que ver? Pues ¿cuál familia? La de Dios. Dice, Él hace habitar en familia a la estéril. Y esa estéril tiene hijos, dice, se goza en ser madre de hijos. Yo decía, claro, ¿cuántos hermanos acá, jóvenes que no tienen su mamá, no necesitan el amor de una madre espiritual? Porque para el Señor siempre han sido muy importantes en cuanto a defenderlos y mostrarles su amor. Los huérfanos, las viudas, los enfermos, los débiles, y en general siempre dice, ama a tu prójimo. Pero con estas personas, el Señor da instrucciones claras como de acompañarlos, ayudarlos, estar ahí para ellos. Y siempre hemos escuchado que nosotros, la iglesia, somos las manos y los pies de Jesús en la tierra. Y nosotros lo hemos visto en el estudio de Hechos de los Apóstoles,
¿Cómo hacía el Señor para bendecir a muchos hermanos? Pues a través de la iglesia, que la iglesia hacía, acompañaba, todas esas cosas las hace el Señor a través de nosotras. Entonces, esos, por ejemplo, viudas. Bueno, nosotras no tenemos viudas, pero tenemos hermanas que son madres solteras. Tenemos huérfanos, tenemos hermanos que, por ejemplo, el hermano que llegó hace poco, que su mamá murió. Para él es tan, ¿cómo decirlo? De verdad, él siempre como que se sorprende cuando uno lo invita a comer, ¿sí? Cuando uno le muestra así sea un poquito de amor, él queda como, ¿por qué lo hacen conmigo? Y nosotros con mi esposo le hablábamos y le decíamos que es el Señor, para que él pueda ver que esa invitación a almorzar o que esa ida, venga, estudiamos algo, no es uno, sino que es el Señor. Entonces yo decía, aquí también hay trabajo para nosotras, hay mucho trabajo para nosotras en ya decidirnos a hacer estas cosas. Por ejemplo, no solo ese hermano, hay muchos otros hermanos jóvenes que necesitan de verdad una palabra, un abrazo, una invitación, un mensaje. Bueno, de verdad yo le pido al Señor que acomode su palabra en nuestros corazones y que nosotras podamos ser esas mujeres que Él hizo habitar en familia y que dentro de su casa no haya necesidad, sino que nosotras estemos ocupándonos en esas buenas obras que Él preparó para nosotros. En 1 Corintios el Señor dice que se preocupen, hablando de cómo es el cuerpo y que somos miembros los unos de los otros. El Señor dice que se preocupen los unos de los otros. O sea, que de verdad nuestro corazón debe estar en lo que le pasa a los hermanos. En 1 Corintios 12 del 25 al 28. Pero no lo voy a leer por causa del tiempo, pero lo pueden anotar. Ahí dice 12 del 25 al 28, dice que debemos preocuparnos los unos por los otros. Y recordaba también en esto de dar no solo nuestros recursos, de pronto en una invitación a almorzar o cosas así, sino también en darnos a nosotras mismas, en servir. Que recordemos siempre que en esto de servir al otro, el Señor Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y de verdad uno es alentado, es animado cuando se da a otros en servirles, en estudiar con ellos, en orar por ellos. ¿Cuántas hermanas no han abierto sus casas para que vengan otras a orar? Hay que extender esos grupos. Tenemos muchas hermanas nuevas, incluso tenemos mujeres que nos vienen los domingos, que no son hermanas, pero que podrían ser evangelizadas por nosotras. O sea, hay muchas cosas por hacer. De verdad que el Señor abra nuestros ojos a todas las necesidades y que los domingos de pronto, los días de reunión, el Señor nos muestre cómo podemos ensanchar nuestro corazón para acoger a más personas que están llegando a la comunión. Este pasaje sí lo quiero leer porque para mí le da peso a lo que hablamos de servirle a otros en Romanos 14 del 7 al 9. Y ya voy finalizando con esto. Dice Romanos 14, 7 al 9. Porque ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, hermanas, piense que vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén, eso lo tenemos claro, somos del Señor, pero miren lo que dice. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ninguno de nosotros vive para sí o muere para sí. O sea, yo ya no tengo que vivir pensando en mí misma, en mis cosas, mi tiempo, sino que debo darme a servir a otros y hacer práctica en este vivir para el Señor. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? ¿Cómo poder volver esto
práctico y que no se quede en sí tan bonito. La palabra del Señor es muy preciosa. Bueno, y seguimos como si nada y tenemos hermanas necesitando tanto de una amiga en el Señor, de una hermana que puede ser cualquiera de las que está acá sentada, que se acerque a alguien y pueda hacer ese apoyo que necesita. Y de verdad que el Señor ha abierto mi corazón a pensar en muchas hermanas que están llegando y que de verdad tienen mucha necesidad de conocer la palabra del Señor, de conocer al Señor. Es que cuando nosotras abrimos la palabra y disponemos nuestro corazón a conocer al Señor, hay mucha riqueza, muchas cosas. Dice la palabra en Romanos: oh, profundidad de las riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios. O sea, es mucho lo que el Señor quiere dispensar en nuestros corazones de su sabiduría, de su palabra. Y todo eso es lo que muchas hermanas y personas que están llegando necesitan conocer, que es al Cristo resucitado que está en la palabra. Entonces, pensaba en que si nosotras de verdad somos mujeres que aman el Evangelio del Señor y que entendemos que Cristo murió por nosotras y que por su sacrificio nosotras somos salvas, eso debe compungir nuestro corazón a que nosotras también debemos sacrificar quizás tiempo, quizás comodidades por nuestros hermanos. Y digo hermanos porque no solamente es entre mujeres, sino que también, como les dije, hay jóvenes que están llegando, huérfanos o niños que necesitan el apoyo de una madre espiritual. Bueno, tantas cosas que el Señor nos puede mostrar, que el Señor nos muestra. Entonces decía, primero necesitamos hacer una lista. ¿Tú tienes una lista de todas las hermanas de la reunión? ¿De todas las personas que vienen acá? Bueno, otra persona, no miremos a Luz, con los ojos cerrados. La que está ahí sentada tiene una lista de cuántas personas somos acá para orar por ellas, por cada una, por cada familia. Podemos empezar por ahí. Yo sé que las hermanas se están reuniendo los lunes en la mañana a orar por los hijos y jóvenes y por los varones, pero faltan muchas personas que están llegando. Necesitamos de verdad expandir esa lista a todas las personas, y después de orar, créanme que eso no se queda solo en orar. Como vimos en la reunión del domingo de cómo un joven se convirtió, no solamente oramos y el Señor no va a hacer nada. Si empezamos a orar, si yo me dispongo a hacer una lista de oración y estoy atenta a la guía del Señor, el Señor me va a mostrar a hacer algo más. El Señor me va a decir: invita a tal persona, escríbele a tal, envíale una canción, algo. Estoy segura que el Señor nos va a mover a hacer algo, pero hay que, de verdad, disponer el corazón. Entonces, pensemos en que la distancia no es obstáculo. Nosotros hace poquito, todas saben que nosotras venimos de Faca, y allá en Faca había un trío de hermanas muy queridas y una hermanita ya quedó sola. Nosotros empezamos a orar cómo podemos ayudarla, Señor. Uy, Señor, ella tiene tanto trabajo, tiene mucho trabajo, madre soltera de 2 hijas. ¿A qué hora, Señor? No podemos orar con ella. Luisa me dijo, y yo le dije: pues sí, Luisa, yo puedo abrir un espacio en mi agenda, pero yo creo que ella va a decir que no. Así de incrédula como soy, yo le dije: yo creo que ella va a decir que no, que ella no tiene tiempo, de verdad. ¿Qué horas? Con tantos trabajos que tiene para poder responder por esas 2 niñas con tanta responsabilidad, yo no creo que ella tenga tiempo. Pero oramos, por eso les digo, estoy segura que el Señor va a mover corazones. Sí, oramos, y ella dijo: sí, lo necesito. Y yo: por Dios, yo soy muy incrédula. O sea, ya el Señor había puesto el querer, pero yo no, ella no tiene tiempo. Pero entonces estoy segura que si empezamos a orar por cada una, yo sé que el Señor nos va a mostrar que hermanas que vemos sonrientes todos los domingos están necesitando una amiga en el Señor. Y de verdad ella puede tener, no sé, se puede reunir acá con su familia, pero puede que eso no se lo cuente a su hermana, a su tía, a su prima, a su mamá, y esté necesitando a alguien más con quien abrirse y poder ser ese apoyo para crecer en el Señor. Entonces, esa es una tarea para cada una de nosotras, las que no la tengan, hacer una lista, y las que ya la tengan, pues abran los ojos. No solo es orar, también es estar atentos a lo que el Señor nos va a mostrar, porque seguro que nos va a mostrar cómo podemos participar en esa obra. Acuérdense, la edificación de la casa del Señor es con personas, y si estamos dispuestas, de verdad que el Señor va a hacer muchas cosas más. Yo no digo que no esté haciendo, porque de verdad que sí está haciendo, y hay grupos de hermanas que oran, que estudian,
pero hay otras que no están en esos grupos y que están necesitando también. Y el Señor nos muestre quiénes son y cómo acercarnos, así sea por teléfono. Bueno, los recursos los hay, de verdad que sí. Ahí es que abrir el corazón y pedirle al Señor, muéstrame, Señor, qué hermana en medio nuestro está necesitando una amiga, está necesitando un acompañamiento, Señor, está necesitando quien la escuche. Muéstrame, y seguro que el Señor nos va a mostrar. Pero de verdad, el Señor mueva nuestro corazón a que nosotras y las que están llegando, que no son hermanas pero que se pueden convertir, podamos de verdad ser edificadas juntas, así como ese pasaje de Primera de Pedro donde el Señor dice: vosotros pues como casa espiritual sed edificados como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el pasaje clave de todos estos libros del hermano Gino, que nosotros debemos ser edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios al Señor. Y eso está muy relacionado con todo lo que vimos hoy, que debemos ser edificados juntos como casa para el Señor. Y eso cómo se hace: por medio de las relaciones, por medio de la oración, sí, pero también de relacionarnos, porque el Señor nos puso juntas. Y con eso cierro. Gracias al Señor. No, quería leer lo que el hermano Gino dice al final, para que en la página final dice, sí, es precioso eso que dice hablando de cuando a él quería que, porque cantaban los Beatles, y página 34, en la mitad de la página dice: las cosas no son como nosotros queremos. Hermanos, tengan cuidado para no meter las manos para manipular la iglesia del Dios vivo como a usted le gustaría o como a otros les gustaría, y lo utilizan a usted para presionar. Dios reparte como Él quiere. Además, no somos nadie para juzgar la obra de otro. ¿Qué a mí? Debo hacer lo mejor que puedo y debo tener la mejor relación que pueda con los otros hermanos, en cuanto a mí dependa. Pero no debo permitir que lo que recibí del Señor y tengo que hacer sea enajenado, sin aislarme del cuerpo, sino con el Espíritu del Señor, en comunión, con prudencia, sabiendo hasta dónde se puede llegar. Yo confío, yo también, que el Espíritu Santo confirmará lo que sea de Él, y lo que sea meramente mío, ojalá también se los muestre Dios, para que sean librados de lo meramente mío y se queden solo con lo que es del Señor. Te damos gracias, Padre, por concedernos este tiempo, Señor. Gracias por la vida y obra que dejó el hermano Gino, a través de la cual podemos entender estas cosas. Señor, gracias porque tú todavía trabajas y el Padre todavía trabaja. Señor, gracias por avanzar tu obra. Gracias por dejarnos participar de esa obra preciosa que es que tu casa sea edificada. Señor, gracias. Ayúdanos a andar en espíritu, pero ayúdanos a andar, Señor. Guárdanos de ser negligentes, de estar quietos y distantes, Señor. Señor, nosotras queremos estar en la Nueva Jerusalén, vestidas de lino fino, que son las acciones justas, obras justas de tu Santo, Señor. Ayúdanos a participar de esas obras que tú pensaste para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Tu palabra dice que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea llenado con tu amor por toda tu casa, Señor. Que nosotras podamos amar tu obra, amar tu casa, Señor. Llénanos de amor por tu obra, Señor, de verdad. Que nuestros corazones, Señor, sean inundados con amor por tu casa, por tus hijas, Señor. Que nosotras podamos ser esas manos tuyas que abrazan, que consuelan, que animan, que levantan, Señor. Que nosotras podamos ser esas que visitan a los enfermos, que están para los hermanos que están desanimados, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de tu amor, Señor. Llénanos del amor que dice Primera de Juan, Señor, que el amor se muestra en hechos y en verdad y no solo en palabras, Señor. Muévenos a amar así a cada uno de nuestros hermanos, Señor. A los que están llegando, a los que ya llevan tiempo, Señor. Tú sabes las necesidades que hay en tu casa, Señor. Ayúdanos a ser colaboradoras contigo en tu obra, Señor. Ayúdanos. Y guárdanos del maligno, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos de toda maquinación del enemigo. Guarda nuestros miembros para que sean miembros de justicia y no de maldad, Señor. En el nombre de Jesús, bendice nuestra comunión.
Bendice nuestras relaciones de mujer a mujer, de hermanas, de ancianas a jóvenes, Señor. Bendice nuestras relaciones, Señor. Fructifica en medio nuestro, Señor, tu palabra.